Muy bien, muy buenos días, apreciados hermanos. Invito a que abramos nuestras Biblias y vamos a leer, mientras tanto, un solo verso de la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 1 y vamos a leer nada más el verso 13. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13. Pero antes de leer el verso 13, también me uno a la felicitación que hizo nuestro hermano don Ronan, a todas las madres de nuestras congregaciones, que Dios les bendiga mucho, les siga bendiciendo de manera especial en este día especial que es el Día de las Madres. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que Dios se digne en bendecir nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra leída. En la última oportunidad que tuve compartiendo con los hermanos por este mismo medio de Zoom, de manera virtual, hablábamos de un tema, el cual por falta de tiempo y bendita palabra leída. En la última oportunidad que tuve compartiendo con los hermanos por este mismo medio de Zoom, de manera virtual, hablábamos de un tema, el cual por falta de tiempo no pudimos concluirlo y tuvimos que saltar muchas cosas, y por considerarlo de importancia para la iglesia, para los hermanos, también para los amigos, yo quisiera completar la parte que me faltó de aquel mensaje que no pude terminar en mi participación en aquella ocasión. Pero me doy cuenta que en aquella ocasión solamente estábamos los varones, los hombres de la congregación. Y hoy sabemos que está la iglesia mixta, hay muchas hermanas, otros hermanos que no estaban en esa ocasión, y también amigos que están conectados que a lo mejor tampoco escucharon en esa ocasión. Entonces creo que es correcto, que es normal, que aunque no sea repetido, pero por lo menos resaltar algunos puntos de importancia para que los hermanos en el día de hoy que no estuvieron en aquella ocasión puedan entender la conexión con las partes que corresponde al día de hoy. En aquella ocasión nosotros estábamos teniendo como base la lectura de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio según Juan, en su capítulo 11. Mencionamos dos frases que mencionaron diferentes hermanos en participaciones, la mía, y una de esas frases es que hay muchas cosas que nosotros la aprendemos solo cuando estamos en el horno. Y la otra frase que aprendimos y también tuvimos mencionando es que decía nuestro hermano que cuando estamos en el horno, cuando estamos en tiempo de dificultad, cuando estamos en tiempo de aflicción, a Dios no le interesa tanto ver lo que entra en nosotros, sino que le interesa mucho más lo que Él ve que sale de nosotros en momentos de dificultad, en momentos de aflicción. Y aquí en el capítulo 11, según Lucas, nosotros comenzamos a ver la presentación de una familia,
pero una familia especial. Esta familia estaba formada por 3 personas: Marta, María y Lázaro. Y dije en aquella ocasión que siempre que me voy a dirigir o voy a comentar algo de esta familia, lo hago con mucho cuidado, porque era una familia muy especial para el Señor Jesús, una familia que él disfrutaba mucho de su compañía, y además de eso, la palabra de Dios nos dice que el Señor amaba, y lo dice por su nombre, no dice que amaba a la familia, no dice que amaba a Marta, a María y a Lázaro. Era una familia especial para el Señor Jesús. Pero en esta porción del capítulo 11 del libro de Juan, encontramos que sucedió algo inesperado. Y uno diría, bueno, sucedió algo inesperado. Y uno diría, bueno, en una familia así, amada por el Señor, lo mínimo que puede pasar ahí, que todo ahí lo que ocurra es felicidad, gozo y alegría. Pero esta lectura contrasta esa idea que viene a nuestras mentes, porque sucedió que en esa familia el hermano Lázaro enfermó. ¿Y qué hicieron estas hermanas? Lo primero que hicieron fue pensar en el Señor Jesús. Y decíamos en esa ocasión que esa es una gran enseñanza para nosotros, que cuando estamos en momentos de aflicción, lo primero que debemos pensar ante cualquier cosa es en el Señor Jesús, es en nuestro Dios, el cual va a venir en nuestro auxilio. ¿Y qué le mandaron a decir estas hermanas al Señor Jesús? Le mandaron a decir al Señor Jesús en el versículo 2, dice la palabra de Dios en el verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Bueno, uno diría aquí, el Señor Jesús escuchó que el que ama está enfermo, de inmediato voy para allá. Y dijimos en esa ocasión que muchas veces el hecho de que Dios nos ame y que somos hijos de Dios no quiere decir que estemos blindados a los sufrimientos y al dolor. Y el hecho de que el Señor Jesús nos ame no quiere decir que Él tiene que respondernos en el tiempo de nosotros, sino que Dios en su soberanía, a pesar de su amor por nosotros, nos responde en el tiempo suyo. Estas hermanas apelaron al amor que Cristo sentía por Lázaro como una razón especial por la que el Señor acudiría a auxiliar a su amado Lázaro. Pero nos dice la palabra de Dios algo sorprendente, y lo que nos dice la palabra es que después que el Señor Jesús escuchó que su amado Lázaro estaba enfermo, duró 2 días más en el lugar donde él estaba sin venir a auxiliar a esta familia que tanto amaba. El tiempo avanza y tenemos que seguir también avanzando nosotros, pero ya vemos en esta misma porción que cuando el Señor Jesús decide, a partir del verso 17 del mismo capítulo 11 de Juan, asistir y ya venir a auxiliar a esta familia que él amaba, Lázaro ya tenía 4 días que estaba sepultado, que había muerto. Y en el verso 20 vemos que entonces cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y aquí comenzamos nosotros a darnos cuenta la actitud de estas 2 hermanas, que a pesar de que eran hermanas, ambas tuvieron una actitud muy diferente en cuanto al Señor Jesús en un momento de dificultad. Aquí nos dice, y por lo que leemos podemos ver que Marta por lo menos tenía que ser prima quinto del apóstol Pedro. Era una mujer con chispa, una mujer de acción. Enseguida escuchó que el Señor venía, ni preguntó ni nada, se levanta y va donde él.
Y cuando se acerca al Señor Jesús sin mediar palabra, Marta le dijo, Jesús, si hubiese estado aquí, mi hermano no cerca. Al Señor Jesús sin mediar palabra, Marta le dijo, Jesús, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y así vemos cómo esta mujer sigue hablando. Y en aquella ocasión dijimos que la comparábamos con Job, que Job comenzó a hablar, no dejaba hablar al Señor y finalmente tuvo que decir, pongo la mano en mi boca para no hablar más. Y nosotros, para no decir ideas propias, en aquella ocasión, y quiero repetirla en esta ocasión, leímos el comentario del hermano William McDonald acerca de la actitud de esta mujer en relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pasando por un momento de aflicción, por un momento de tristeza. El hermano William McDonald dice, era real, era una fe real lo que posibilitó que Marta creyera que Jesús podía haber impedido la muerte de Lázaro, pero a pesar de lo real que era su fe era también imperfecta. Ella creía que Jesús solo podía sanar a su hermano Lázaro si Jesús estaba presente de manera física, pero no se daba cuenta que Jesús podía sanarlo aún a la distancia y menos aún podía resucitar muertos según Marta. Parece claro que Marta todavía no había reconocido la deidad del Señor Jesús. Se daba cuenta que él era un gran e insólito hombre, pero probablemente no mayor que los profetas de la antigüedad. Por eso el Señor Jesús comienza a tratar con ella para llevar su fe a la más alta cumbre, y es hermoso ver cómo el Señor trata con esta entristecida mujer paso a paso a la altura de la fe, que los reconociera a él no como un profeta, sino como el Hijo de Dios. Finalmente, el Señor Jesús logra su objetivo con esta mujer y al final de la conversación, de manera intencional y con mucha ternura, para probar su fe, el Señor termina preguntándole, ¿cree esto? Y la fe de Marta resplandeció y confesó que Jesús era el Cristo y que era el Hijo de Dios que había venido al mundo. Hasta aquí el comentario de nuestro hermano William McDonald. Escuchamos también al hermano Charles Stanley, que él decía que en este reclamo que está haciendo Marta al Señor Jesús, se puede visualizar en esta mujer que le está haciendo un reclamo con cierta sensación de reproche. Usted podrá sacar su conclusión, podrá seguir investigando, podrá estar de acuerdo o no, pero son opiniones de diferentes personas que vale la pena nosotros evaluar. Pero quisiera también ver cuál fue la actitud de nuestra hermana María. María, después que Marta termina su conversación con el Señor Jesús, dice la palabra de Dios que cuando Marta se levantó y fue, ella se quedó en la casa. No se nos explica por qué se quedó en casa, pero sí se nos dice a partir del verso 28 de este capítulo 11, que Marta, después de haber hablado con el Señor Jesús, se acercó a su hermana María y le dijo, el maestro está aquí y te llama. Ahí las cosas cambian. María era una joven, María era una mujer que había interpretado claramente la deidad de nuestro Señor. Había interpretado que el Señor Jesús no era un simple hombre, no era un hombre que estaba solamente en la categoría de los profetas del Antiguo Testamento, sino que era el mismo Dios. Y por eso siempre estaba en actitud de reverencia. Aquí, cuando ella ve que el Señor le está llamando, de inmediato se levantó deprisa, dice la palabra de Dios, y vino a él. Y si ustedes se dan cuenta, cuando llegamos al verso 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, hizo algo que Marta no tuvo en cuenta.
Dice el verso 32, que cuando ella llegó donde estaba el Señor Jesús, dijo la misma palabra que dijo Marta, pero antes de pronunciar estas palabras, ella hizo algo. Dice la palabra de Dios que se postró. Y al postrarse estaba reconociendo la figura del Señor Jesús, estaba reconociendo que estaba ante el mismo Dios, el cual demanda reverencia de cada uno de nosotros y que no importa cuál sea nuestra circunstancia, cuál sea nuestra situación, sea buena o mala, sea de aflicción, sea del dolor, Dios demanda reverencia de cada uno de nosotros al dirigirnos a Él. De inmediato vemos que el Señor Jesús no hizo lo mismo que hizo con Marta, que comenzaron a establecer una conversación, sino que nos dice la palabra de Dios que se estremeció el espíritu en espíritu y se conmovió. Y todo lo que pudo decir fue, ¿dónde le pusisteis? ¿Dónde habían puesto? Se va a la tumba y produce aquel hermoso milagro de la resurrección. Terminamos en aquella ocasión diciendo que muchas veces el Señor no nos responde en el momento que nosotros deseamos y posterga la respuesta porque quiere hacer un mayor milagro en nuestras vidas. Dijimos en esa ocasión que si el Señor Jesús hubiese venido a la familia de Marta, María y Lázaro, única y exclusivamente hubiese sanado a un enfermo. Pero ahora, en esta ocasión, en su tiempo, el Señor Jesús no sanó a un enfermo, sino que Él resucitó a un muerto. Mayor la gloria para Dios y también un testimonio hermoso ante todo aquello de que en realidad Él era el verdadero Hijo de Dios que tenía poder para resucitar muertos. Ahora, apreciados hermanos, ahí terminamos esa parte en aquella ocasión haciéndonos la siguiente pregunta en la aplicación. En los momentos de nuestras angustias, de nuestros dolores, de nuestras dificultades, ¿qué sale de nosotros, apreciados hermanos? ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Pensamos primero en Dios? ¿Le hablamos de manera reprochable? ¿Le faltamos el respeto? ¿Nos sentimos con reverdía y con el coraje de enfrentarnos a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué esta enfermedad? Y sucesivamente, ¿cómo nosotros nos acercamos a nuestro Dios en momento de aflicción? Y en aquella ocasión decíamos que con todo respeto, mirando todo lo que está sucediendo en el mundo en el día de hoy, y aquí quiero añadir algo, nosotros como templos bíblicos tenemos una doctrina completamente sana, la cual cada día debemos motivarnos a cuidarla, pero ahora que uno ha tenido tiempo en la casa de ver, escuchar programa cristiano, de buscar los mensajes en la televisión, en los canales cristianos, uno puede ver que las grandes cadenas de programas cristianos están en manos de lo que uno conoce prácticamente como esas doctrinas populares. Y si nos podemos ver todos esos programas que uno puede visualizar ahí, contemplarlo, uno se encuentra con muchos de ellos que son bastante vergonzosos, que son bastante irreverentes. Veía a un joven ahí predicando que subía al púlpito, él subía al púlpito con una gorra, con el pico para atrás, con un polochecito pegado, y usted lo ve que habla con una chabacanería, pensando que el púlpito es como una especie de relajo, sin el más mínimo respeto e irreverencia ante un Dios santo que demanda reverencia de nosotros. Escuchaba a nuestro hermano apreciado don Ricardo Vázquez que decía algo deprimente de muchas cosas que pasan en algunas iglesias allá en los Estados Unidos, y uno se pregunta, ¿dónde está la reverencia del cristianismo del día de hoy?
Ahora, en relación a eso, apreciados hermanos, entrando ya a la parte que corresponde al día de hoy, nosotros podríamos decir lo siguiente, que unas cosas muchas veces son nuestros ideales y otras cosas muy diferentes son las realidades. Unas cosas son muchas veces nuestros ideales, lo que deseamos que sea, pero a veces otras cosas muy diferentes son las realidades. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque todo creyente serio que haya asumido con responsabilidad su vida espiritual, quiere siempre, desea siempre, anhela que todo en su congregación funcione de manera perfecta para la gloria de Dios. Y qué hermoso sería si todo pudiera ser así, que todo sea perfecto, que todo sea color de rosa. Hace un tiempo escuché un hermano con un mensaje que más o menos guardaba relación con este tema y a mí me ayudó mucho, me dio mucha luz y ayuda para responder algunas interrogantes referentes precisamente a este tema. Y este hermano decía lo siguiente: de acuerdo a Efesios 5, verso del 25 al 27, en Cristo la iglesia es santa y perfecta, ya que Cristo como la iglesia, ya que Cristo amó la iglesia y se dio por ella, se dio a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero si esto es cierto, decía este hermano, también es cierto que la iglesia está formada por pecadores, decía este hermano, también es cierto que la iglesia está formada por pecadores salvados que se encuentran en un proceso continuo de santificación. Y por esa razón tenemos que decir que mientras estemos viviendo en este lado de la eternidad, en un mundo caído y arrastrando todavía una naturaleza que no se arrepiente, estamos muy lejos de tener una congregación que pudiéramos llamar perfecta. Y este hermano siguió desarrollando su tema y mencionó varias razones por la cual una congregación está lejos de ser llamada perfecta. Pero yo solamente anoté dos razones por considerarla la más importante. Y la primera de esas razones que él mencionaba era por la composición mixta de sus miembros. Una congregación se le hace difícil llegar a un estado de perfección por la composición mixta de sus miembros. Y en ese sentido tenemos que decir lo siguiente: si se hubiese elegido a un humano para que constituyera la iglesia, estoy plenamente seguro que las congregaciones solo tuvieran personas educadas, respetuosas, humildes, mansas, reverentes, puntuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que decir, gracias a Dios que no fue así. Gracias a Dios que la iglesia no descansa en hombros humanos. Por eso encontramos, hay de todas clases de personas con diferentes costumbres, educación, cultura, pero con un distintivo común: redimido y lavado todo con la sangre de Cristo. Esto es hermoso, apreciados hermanos. Pero este hermano concluyó su mensaje diciendo lo siguiente, y esto me impactó mucho. Y él decía: yo vivo con mi familia en un apartamento de un edificio que tiene muchas plantas, que tiene muchos pisos. Y por el tiempo que nosotros tenemos viviendo en ese apartamento, hemos tenido que soportar las diferentes reparaciones
a la que han tenido que ser sometidos tanto apartamentos que están debajo de nosotros, apartamentos que están al lado de nosotros y apartamentos que están encima de nuestro apartamento. Y él preguntaba, imagínese usted lo que uno tiene que pasar, y no un tormento de un día, de 2 días, de una semana, no, reparaciones que duran meses, usted oyendo ese tum debajo de usted, tum al lado de usted, tum encima de usted. Llega el momento que usted llega a tal desesperación que usted quisiera tirar todo, irse de su apartamento y no volver por ahí nunca, jamás. Pero lo que más me impactó, impresionó de este hermano y que nunca había escuchado es que él dijo, terminando lo siguiente. Según 1 Corintios capítulo 3, verso 9, la iglesia es simbolizada como un edificio y los creyentes somos piedra viva del edificio de Dios. Somos piedra viva del edificio de Dios. Y por causa de la naturaleza caída que arrastramos todavía, Dios tiene como piedra viva que somos de ese edificio que someternos a proceso de reparación casi de manera permanente. Y es precisamente ese ruido que producimos o que produce nuestra reparación que provoca muchas veces descontento y molestia en otros hermanos que terminan convirtiéndose en conflicto diverso en nuestras congregaciones. Esto me impactó. Somos piedras vivas del edificio de Dios. En otras palabras, es como si fuéramos apartamentos que forman un edificio, pero que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa que arrastramos, tenemos que ser sometidos a constantes reparaciones, y estas reparaciones provocan ruido que se convierten muchas veces en conflicto entre los hermanos en nuestras congregaciones. El tiempo avanza, hermanos, pero quiero que me den la oportunidad para hacer la aplicación. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejar en la mente y en los corazones de los hermanos y los amigos en esta mañana? En este mundo caído de este lado de la eternidad, como iglesia, ¿cuál debe ser nuestra expectativa? No en cuanto a lo ideal, sino en expectativa, no en cuanto a lo ideal, sino en cuanto a la realidad de la iglesia del día de hoy. Pues en ese sentido tenemos que decir que como iglesia no debemos tener una expectativa cargada de romanticismo, pensando que todo es color de rosa, que todo es gozo, que todo es maravilla, sino que mientras estemos arrastrando esta vieja naturaleza que no se arrepiente y está con nosotros, estamos sujetos a ser sometidos a proceso de reparación de manera permanente, y nuestra responsabilidad es convertirnos en hombros para apoyarnos mutuamente unos a otros. Hermanos, cuando vamos a la iglesia, a la Biblia, encontramos a hombres muy maduros, hombres y mujeres espirituales, que están ahí para enseñarnos, que están ahí para alimentarnos espiritualmente, que están ahí para ser ejemplos espirituales en nuestras vidas. Y uno de esos hermanos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió claramente la realidad del creyente mientras estemos de este lado de la eternidad. Y él entendió que tenemos que ser sometidos a constantes reparaciones por Dios por causa de nuestra naturaleza caída.
Y él no solamente veía eso en otros creyentes, sino que él se pone como ejemplo. Y cuando vamos a la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 15 en adelante, ahí encontramos a un apóstol Pablo que conocía cuál era su condición mientras esa naturaleza caminosa está con nosotros. Y si usted tiene su Biblia ahí, el verso 15 del capítulo 7 de Romanos dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el verso 24 cierra con unas palabras estremecedoras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos ver cómo el apóstol Pablo nunca nos dejaba en la derrota, y por eso en el verso 25 él dice: gracias, adora a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Apreciados hermanos, el apóstol Pablo, después de Jesucristo, el apóstol Pablo, conociendo nuestras condiciones delante de Dios y que todo lo que somos se debe a la obra perfecta del Señor Jesús en nuestras vidas, el apóstol Pablo siempre encontraba una manera de dar gracia por los hermanos, de dar gracia por las iglesias. Y en esta mañana, si yo hiciese una pregunta, por ejemplo, si a nosotros se nos hubiese dicho: nosotros queremos una opinión de usted acerca de la iglesia de Corinto, ¿qué hubiésemos puesto nosotros? Quizá muchos nos hubiésemos negado a hacerlo y solamente poner una frase que dijera: sin comentario. Sin embargo, el apóstol Pablo, el hermano William McDonald, en el libro que nosotros utilizamos en la serie de la escuela dominical, él nos dice unas hermosas palabras acerca del apóstol Pablo, de esa actitud hermosa que él tenía de siempre ver algo hermoso en sus hermanos creyentes. Y por eso cuando comenzamos la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, el hermano William McDonald dice: el apóstol Pablo ahora da gracia por los corintios y por la maravillosa obra de Dios en sus vidas. Este era un rasgo noble en la vida del apóstol, quien siempre trataba de encontrar algo digno de agradecimiento en la vida de sus hermanos creyentes. Si sus propias vidas no eran demasiado encomiables, entonces daría al menos las gracias por lo que había hecho por ellos. Hermosas las palabras dichas por este hermano acerca de Pablo. Ahora, hermanos, alguien ha dicho, y ese alguien se llama Mark Dever: tú quieres saber si tu nueva vida es real en tu vida, haz lo siguiente: comprométete con un grupo de pecadores salvados e intenta amarlo. No solo lo haga durante un día, ni por una semana, ni por un mes.
Hazlo durante años y entonces descubrirá si en realidad tú amas a Dios. Pero el apóstol Pablo, gracias a Dios, que nunca nos deja en la derrota, el apóstol Pablo siempre acude al final de las cosas y en ella podemos ver con claridad lo que en realidad pasará con nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que estamos ahora en la carne con esta naturaleza pecaminosa que no se arrepiente, pero si vamos al capítulo 8, verso 18 de Romano, el apóstol Pablo dice, eso está pasando ahora, pero llegará un momento en que sucederá lo especial. Y por eso dice en el verso 18 del capítulo 8 de Romano, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo está diciéndonos, ahora estamos en un proceso de remodelación en nuestras vidas de manera constante, pero llegará un momento en que seremos transformados y seremos semejantes a nuestro Señor. Él sabía que mientras estemos aquí, Dios está obrando en nuestros corazones para conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día en que estemos en gloria en la presencia de Dios con nuestros cuerpos transformados. Ahora es el mismo pensamiento, apreciados hermanos, que encontramos en el primer verso que hemos leído en el día de hoy, en el capítulo 1 de primera carta a Pedro, verso 13, el apóstol Pedro comienza diciendo, por tanto, y este por tanto es una forma de él unir lo que dijo anteriormente con lo que va a decir a continuación. Él está hablando a hermanos no que estaban pasando un tiempo de vacaciones en un específico lugar lleno de gozo, de alegría, de fiesta. No, le estaba hablando a hermanos que estaban siendo perseguidos por su fe en el Señor Jesús, que estaban siendo esparcidos, que estaban siendo maltratados. Y en un momento como esto, el apóstol Pedro, quizá buscando muchas razones cómo animarle, encontró que la mejor motivación que él podía dar en sus hermanos era hablándole de la esperanza que tenemos nosotros como cristianos cuando Cristo venga por su iglesia. Y le dicen en el verso 13, por tanto, a los hermanos que están en aflicción, que están corriendo, que están con problemas, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, tenemos tantas promesas hermosas en la palabra de Dios que nos habla de que en momento presente estamos pasando por dificultades, por problemas, y a veces asumimos la posición de Elías. Elías en un momento dado pensó que ya todo se había derribado, que no había quien adorar a Dios, y le dice a Dios, solamente quedo yo. A veces es tanta la remodelación que están haciendo alrededor nuestro con nuestros hermanos que pensamos que ya no hay nada que hacer. Pero Dios nos dice lo mismo que le dijo a Elías. Quedan 7,000 que aún no han doblado sus rodillas ante los Baales. ¿Cuál es el propósito, amados hermanos? Que veamos nuestras congregaciones, no la nuestra solamente, veamos la iglesia, apreciados hermanos, como un instrumento de Dios que no es
un instrumento que está descansando en hombros humanos. Y que si es cierto que Dios permite que hemos sometido a proceso de remodelación, lo hace con el propósito de perfeccionarnos. Un día estaremos allá en el cielo, apreciados hermanos, y vamos a ver esa iglesia perfecta, sin defecto. Cada una de todas esas piedras vivas que tuvieron que ser sometidas a diferentes remodelaciones en diferentes ocasiones, pero ya vamos a ver a una iglesia perfecta, teniendo como cabeza al Señor Jesucristo. Y vamos a decir, valió la pena nuestras remodelaciones. ¿Qué vamos a pensar, hermanos, cuando un hermano, sea de nuestra congregación, sea de otra congregación, sea de cualquier iglesia? La Biblia nos manda, hermanos, a convertirnos en hombro para que nos apoyemos mutuamente. Y quiero terminar, hermanos, con un ejemplo muy hermoso. Se dice que un profesor en una clase tomó una cartulina blanca y colocó un punto negro en su centro. Lo puso de frente a sus estudiantes y le preguntó, ¿qué ven ustedes en esta cartulina? Todos respondieron, profesor, claramente ahí se ve un punto negro. Vuelve y responde hasta la tercera vez, ¿qué se ve en esta cartulina? Hasta la tercera vez todos respondieron, se ve, profesor, un punto negro. El profesor respondió, entonces todos esos espacios en blanco, ¿ustedes no pueden percibirlo? Y la enseñanza, apreciados hermanos, que como humanos estamos siempre tan dispuestos solamente a ver el punto negro, hermanos. Y en estos días yo decía algo, que muchas veces uno ve cosas en la iglesia, a veces impuntualidades, hermanos que se duermen, a veces otras cosas que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué estará pasando? Pero en momentos como eso, apreciados hermanos, Dios nos dice, te estás fijando en ese punto negro de la cartulina, pero no puede pensar en todos aquellos hermanos fieles que están en la hora en las iglesias, que son dedicados a la obra del Señor. Escuché a alguien decir en estos días que el 25% que el trabajo de la iglesia está distribuido solamente en el 25% de las personas, de los hermanos. ¿Y cuántas veces entonces uno no se fija nada más en lo negativo? Fijémonos, apreciados hermanos, en los hermanos espirituales, en los hermanos que trabajan, en los hermanos que demandan de nuestras oraciones. Y sobre todo, en mi caso particular, después de este ejemplo de este hermano, cuando escucho algo que por lo regular uno interpreta que ese hermano no está actuando de una manera correcta, lo primero que me viene a la mente es decir, posiblemente ese hermano está en reparación. Si lo hacemos mutuamente, apreciados hermanos, y entendemos, que arrastramos una naturaleza pecaminosa en nosotros, tenemos que pensar que en el único momento que nos vamos a ver perfecto es cuando estemos en la presencia de Dios, porque hemos sido transformados y Dios traerá consigo un cuerpo transformado para que nosotros podamos apreciar y valorar la gloria que se nos espera. Apreciados hermanos, les pido excusa porque a lo mejor me pasé con unos minutos, pero quería completar la idea y espero que estos pensamientos nos ayuden a entender, apreciados hermanos, que somos piedras vivas del edificio de Dios
y que tenemos que estar constantemente sometidos a un proceso de renovación, de remodelación, y que en ocasiones tanto nosotros como para allá, como de allá para nosotros, vamos a provocar ruido y tenemos que estar preparados sabiendo que Dios es que está haciendo la obra y que nos dice el apóstol Pablo que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará y la perfeccionará. Demos gracias a Dios por nuestras congregaciones, por la iglesia,